Y vamos a ver la clase del día de hoy. Básicamente vamos a ver entonces lo que son la ecuación de Legendre, ¿ya? Esta ecuación, la ecuación de Legendre, tiene una variación o es una función, una ecuación general con respecto a la ecuación de Cauchy-Euler. Y tiene la siguiente forma, es decir, nosotros teníamos la función o la variable x elevado a la n, pero en este caso en vez de poner solamente x, nuestra función va a ser de la forma ax más b y todo esto elevado a una determinada potencia. Empezamos con la potencia n multiplicado por su derivada o por la función y derivado n veces. ¿Ya? Y básicamente esto se va a repetir. Tendríamos más. Podemos tener coeficientes también constantes, por ejemplo, aquí un a n menos 1. Esto va a estar elevado a la n menos 1 y la variable y derivada n menos 1. ¿No? Y así sucesivamente. Hasta tener, bueno, un coeficiente a1 por ax más b, todo por la variable y a sub 0 directamente por y todo igual a una función de x. ¿Ya? Entonces la ecuación de Legendre tiene esta forma. Igual que la ecuación Cauchy-Euler, salvo que la variable x no está sola, tiene esta forma, ¿no? Es una función binómica, es decir, ax más b, donde a y b son constantes, y se iguala con las funciones derivadas, es decir, este polinomio binómico está elevado a la potencia n y la derivada tiene un orden n. Y así sucesivamente, ¿no? Estaría elevado a la n-1, su derivada es de orden n-1 y todo se corresponde. Entonces, esa es la ecuación de Legendre, que sería un caso general de la ecuación de Cauchy-Euler. Se convertiría en Cauchy-Euler siempre y cuando b sea igual a 0 y a sea igual a 1. ¿Ya? Al tener estos valores, más que todo el valor de a, habría una leve modificación en cuanto a la aplicación del método de Cauchy-Euler. Solamente una leve diferencia. Entonces, lo que hacemos es, en este caso, básicamente toda esta expresión va a ser igual a e a la a t. No, ya no solamente x, sino toda esta expresión sería igual a e a la at.
Y bueno, desde acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si nosotros derivamos respecto de t la función, lo único que voy a tener acá es eh, lo siguiente. Como b es una constante, en este caso a también es una constante, tendríamos la derivada de x respecto de t. Tendríamos a derivada de x respecto de t, que sería igual a e a la t. ¿No? Y podríamos despejar este a y vendría acá a dividir. Entonces, de esta forma, haciendo este cambio, ahora nos tocaría hacer el cambio de la derivada enésima, ¿no? Si hacemos la derivada, la primera derivada y', básicamente haciendo el mismo artificio que hacíamos con Cauchy-Euler, esto es igual a la derivada de y respecto de x. Si hacemos el artificio, dividiríamos la derivada de y sobre la derivada de t. No haciendo este artificio, diferencial a t se va, tenemos la misma expresión, pero esto nos sirve a nosotros para que diferencial de x respecto de t, a que sería igual de esta expresión. Básicamente, si nosotros reemplazamos acá esta letra a, la podemos llevar acá, ¿no? Entonces, el diferencial de x respecto de t va a ser e a la t sobre a, ¿ya? E a la t sobre a. Entonces voy a poner acá simplemente, como es e a la t sobre a, el a del denominador puede pasar arriba al numerador y me va a quedar simplemente a. Y el exponencial e a la t, para pasar al numerador, cambiaría de signo, sería e a la menos t. Y me quedaría simplemente la función derivada de y respecto de t. Bien, entonces tengo la primera derivada. De la misma forma vamos a ir obteniendo la segunda derivada. Recordamos, vamos a hacer este mismo artificio. Derivada respecto de t. Derivada de x respecto de t. En este caso, derivada respecto de t de la de y'. En este caso, de todo esto sería de a por e a la menos t diferencial de y respecto de t. Bien. Si procedemos a hacer entonces esta derivada como un producto, primero lo que tenemos acá, el diferencial de x respecto de t es igual a e a la t sobre a. El a pasa al numerador. Este, que es igual a una constante, puede salir. A por a nos va a quedar a al cuadrado.
el e a la t que teníamos acá, que está en el denominador, pasa al numerador, como e a la t, pero con exponente negativo. Y esto voy a derivar como un producto. Entonces, como un producto tendríamos lo siguiente. Ya habíamos sacado a, tendríamos la derivada de e a la menos t, va a ser menos e a la menos t. Y la derivada de, por la derivada de y, respecto de t, más el segundo, el primero sin derivar, e a la menos t, por la derivada del segundo, sería derivada segunda de y, respecto de t dos veces. Bien. Y bueno, puedo ordenar esta expresión y podemos obtener lo siguiente. A al cuadrado, e a la menos t, factorizando acá e a la menos t, multiplicando, me va a quedar e a la menos 2t. Y aquí ordenando bien, tendríamos derivada segunda de y respecto de t dos veces menos derivada de y respecto de t. Bien, de la misma forma puedo ir haciendo esto para la tercera derivada y así sucesivamente. Si notamos bien, es el mismo caso que la ecuación de Cauchy-Euler. Es el cambio o la derivada en este caso básicamente es idéntico. La única diferencia es este valor o este parámetro a. En este caso, aquí aparece el parámetro a multiplicando el exponencial, acá aparece a al cuadrado y definitivamente va a ir aumentando el orden de de ese exponente con respecto a en correlación con el exponente de e a la t, ¿no? Entonces podríamos llegar a una conclusión. Como hacíamos el día de ayer, básicamente podría expresar esto de esta forma. Y' va a ser igual a por e a la menos t, y esto lo vamos a poner como operador, hemos dicho, de que aplica a y. Y segunda va a ser igual a al cuadrado por e a la menos t menos 2t por d menos 1, ¿no? Factorizando, aquí esto pone como operador, es d cuadrado menos d, factorizando sería d por d menos 1. Y ayer sacamos para la tercera derivada, tendría que ser a al cubo por e a la menos 3t, todo por d menos 1 por d menos 2 de y. Y en forma general habíamos mencionado entonces que podría llegar a definir que y derivada enésima, en este caso tendría que ser igual a elevado a la n por e elevado a la menos nt, todo por
la derivada de por d menos 1 por d menos 2, puntos suspensivos, d menos n menos 1. Todo que aplica a la función y. ¿No? Entonces, en este caso, en forma general, podríamos utilizar esta fórmula acompañado de este cambio de variable. Entonces, con este cambio de variable y esta forma general para lo que vendría a ser la ecuación de Legendre, podríamos ahora hacer un cambio en nuestra misma ecuación. ¿Ya? Voy a hacer lo siguiente. Bien, recordamos entonces nuestra ecuación de Legendre, es esa expresión. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar. Cada uno de estos voy a ir reemplazando de acuerdo a las operaciones que hemos obtenido anteriormente. Entonces, esta expresión es igual a la t, está elevado a la n, entonces me va a quedar acá a la n t. Y y enésima vendría a ser a elevado a la n por e a la menos nt, todo por la derivada, en este caso como operador, d por d menos 1 ya, vamos a ver acá, d por d menos 1 por d menos 2 puntos suspensivos que todo aplica a y. De la misma forma, para este término tendríamos todo esto, aquí tengo el coeficiente a n menos 1, esto va a ser igual a e a la n menos 1 t, y esta derivada va a ser igual a por elevado a la n menos 1 y por e a la menos n menos 1t, y lo propio esta expresión de acá.
Y así tenemos que ir avanzando, ¿no? Entonces esto va a ser puntos suspensivos. Esa expresión simplemente va a quedar A1, esto va a ser e a la t, esto va a ser A por e a la menos t, y esto va a estar por directamente, acá me había olvidado, esto es y', con esto no, entonces tendría que ser de y más a sub 0 y, y todo igual a f. Y bueno, aquí va a quedar, tendría que despejar la variable x, ¿no? Entonces voy a tener aquí toda una función, bueno, que va a estar en función de una nueva función, pero que ya va a ser en función de t, ¿ya? Bien, entonces la idea de esto es de que nosotros, al tener estos elementos e a la nt con e a la menos nt, se pueden simplificar, y todos los correspondientes e a la menos 1t con e a la menos n menos 1t se pueden simplificar, lo mismo que e a la t con e a la menos t se pueden simplificar. Y básicamente todos los términos variables se estarían simplificando. Factorizando y aplicando álgebra de operadores, ¿no? Básicamente lo que voy a obtener tendría una función o un polinomio operador que aplica a y. Y esto va a ser una nueva función de t, que es una ecuación de coeficientes constantes. ¿Ya? Algo que sí, no olvidarnos, es el parámetro a, ¿no? Obviamente el a está multiplicado a diferentes potencias, por lo que va a modificar el polinomio que tenemos acá, ¿ya? Si olvidamos este parámetro a, obviamente obtendría otra ecuación y por lo tanto otra solución. No olvidarnos este parámetro a, que es muy importante. Pero en esencia tendríamos una ecuación de coeficientes constantes, ¿no? Igual que en el caso de la ecuación de Cauchy-Euler. Y de esta forma podemos resolver por cualquier tipo de método, ¿no? Y lo podemos, ya sea por coeficientes indeterminados, coeficientes operador anulador o variación de parámetros. Ya vamos a ver entonces un ejemplo, continuación, de una ecuación de Legendre.